contento porque hoy empezamos una nueva edición de nuestro seminario de Desigualdad, Burguesía y Equidad con la Universidad Iberoamericana, con el Departamento de Economía y con el EQUIDE. Nosotros, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, creo que vamos a arrancar nuestro tercer año, si mal no recuerdo, con el seminario. Entonces, bueno, pues ya va madurando. Y justamente con este primer seminario quisimos aprovechar en el último par de años desde el centro, junto con el Consejo de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León, lanzamos una convocatoria para un concurso de investigación en torno a movilidad social en Nuevo León, con base en una encuesta. La encuesta es sobre movilidad social en Nuevo León de 2021, que fue financiada por el propio Consejo de Nuevo León. Y entonces, a partir de ese concurso, el concurso se generó de tal manera que hubo un número especial de la revista de Economía, Ensayos de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y del cual, del concurso, no solamente de la publicación, sino del concurso, resultó ganador un trabajo de Francisco Arzín, Chigil, que está aquí con nosotros, y de Raimundo Campos. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos seminarios, empezando por este, es ir dando espacio a las personas que concursaron y que acabaron estando presentes en el número especial de la revista. Y pues vamos a arrancar con nuestro artículo ganador, ¿no? Entonces, pues está aquí Francisco Chigil Rojas con nosotros, del Colegio de México, y nos va a presentar este artículo que trabajó en conjunto con Raimundo Campos, titulado Participación Laboral Femenina, Servicios de Cuidado y Movilidad Social en Nuevo León. Entonces, Francisco, bienvenido. Viene Francisco con la adscripción del Colegio de México, ya lleva un ratito allá, y pues muy bienvenido, Francisco, y adelante con la presentación. No, muchas gracias al CEI, a la Universidad Iberoamericana y al EQUIDE por la invitación a presentar este trabajo en el seminario. Este es un trabajo que, como mencionaba Roberto, hice en coautoría con Raimundo Campos y que fue publicado en la revista de ensayos, en la edición especial que salió el año pasado. Entonces, si les parece bien, voy a empezar a compartir pantalla y me dicen si se ve. Sí, se ve muy bien. Muy bien, y se ve y se escucha, ¿cierto? Sí. Correcto. Excelente. Bueno, este trabajo que voy a presentar se titula Participación Laboral Femenina y Servicios de Cuidados Infantiles en Nuevo León. Y déjenme explicarles un poco cómo dividí la presentación. Primero voy a hablar un poco de cuál fue la motivación que tuvimos para realizar esta investigación, el doctor Raimundo Campos y yo. Voy a mencionar brevemente la literatura previa y los trabajos que se han hecho en torno a los determinantes de la participación laboral femenina. Después voy a describir los datos de la encuesta Euromovie que utilizamos para realizar este trabajo, la metodología que utilizamos, los resultados, y voy a hacer algunos comentarios finales. Entonces, déjenme empezar platicándoles de qué va este trabajo y cuál fue nuestra motivación principal. Como ustedes sabrán, el estudio de los determinantes de la participación laboral femenina es muy importante por diversas razones. Primero, porque generalmente cuando analizamos la desigualdad económica de género en el mercado laboral hay dos dimensiones que son muy importantes de analizar. Una, que es propiamente la desigualdad salarial de género, es decir, que en México hay evidencia empírica muy marcada y en general en diversos países del mundo que eh, mujeres y hombres con características, años de educación y experiencias similares tienen un diferencial salarial importante. Los hombres tienden a ganar más salarios a pesar de tener las mismas calificaciones o los mismos años de experiencia. Y otra cosa que también vemos de manera muy importante es el tema de la participación laboral, es decir, los hombres tienden a participar en un mayor grado en el mercado laboral de lo que lo hacen las mujeres. De esta manera, dentro del mercado laboral tenemos dos elementos al menos
que hay más, pero dos elementos al menos de desigualdad muy marcada. Uno, la brecha salarial existente y dos, la participación muy desigual que hay en el mercado. Entonces, de esto se desprende que estudiar la participación laboral femenina es muy importante para entender eh, eh, la desigualdad en el mercado laboral y en la economía. Y por otro lado, también hay una gran oportunidad en términos de que más mujeres se incorporaran al mercado laboral tendría importantes beneficios positivos sobre el ingreso agregado de la economía, sobre pues, reducciones en la pobreza, etcétera. Es decir, si lo vemos como desde una función de producción en donde tienes capital y trabajo, la entrada de mujeres permitiría incrementar la producción de manera importante. Entonces, hay estimaciones del Banco Mundial, por ejemplo, que dicen que más mujeres se incorporen al mercado laboral podría generar ganancias del ingreso per cápita en México de alrededor del 20%. Entonces, es un tema muy importante por estas dos dimensiones, por la desigualdad que conlleva, pero también porque es un elemento en donde hay brechas de oportunidad importantes en la economía mexicana y en general en el mundo. Entonces, en este trabajo en particular, nosotros aprovechamos la información de la encuesta de Removi que se levantó para Nuevo León en el 2023 para estudiar los determinantes de la participación laboral femenina del Estado de Nuevo León. Y esta encuesta en particular es particularmente útil porque tiene información que antes, que era difícil como combinar en el caso de México al menos. Tenemos información sociodemográfica, tenemos información del lugar de origen, que como mencionaré más adelante es importante de tener en cuenta para entender el grado de participación laboral femenina. Y también muy importante, la encuesta le pregunta a la gente cuál es la disponibilidad de servicios públicos que existe, es decir, pregunta en particular sobre si en la colonia de los entrevistados hay servicios de cuidados infantiles. De manera que esta encuesta nos permite combinar varias dimensiones que son muy relevantes para entender la participación laboral femenina. eh, y por lo tanto, esta encuesta nos sirvió para entender los determinantes de la participación laboral femenina. Y un objetivo secundario, nuestro objetivo principal en el artículo es entender cuáles son los determinantes de la participación laboral femenina, haciendo énfasis en el sistema de cuidados infantil. Y un segundo objetivo es estudiar cómo la participación laboral femenina influye en el grado en que las mujeres alcanzan su posición socioeconómica, es decir, si mujeres que participan en el mercado laboral alcanzan posiciones socioeconómicas más altas, y en particular cómo eso se vincula con los determinantes de la participación laboral femenina. Entonces, déjenme eh, mencionarles que este trabajo tiene las dos contribuciones que mencionaba. Primero, que logramos, gracias a la encuesta que tiene una amplia batería de variables de diferente naturaleza, tanto sociodemográficas como de la parte de servicios de cuidados y de información del hogar de origen, podemos estudiar diversos determinantes de la participación laboral femenina en Nuevo León de manera detallada. Y en particular, nosotros hacemos énfasis en la importancia que tienen los servicios de cuidados infantiles, tanto para la participación laboral femenina como para, dada esa participación laboral femenina, cómo eso contribuye a alcanzar una mejor posición socioeconómica para las mujeres. Eh, entonces, déjenme mencionarles brevemente el contexto de México y por qué es muy importante estudiar este tema en nuestro país. Cuando miramos cómo se compara la participación laboral entre hombres y mujeres en México, podemos ver que hay una diferencia muy marcada. Eh, en México, los hombres participan en casi el 80% de los hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, lo cual se compara con una tasa de participación laboral del 46.4% de las mujeres. Es decir, eh, casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, pero la otra mitad no está participando, en comparación a los hombres que casi todos participan en el mercado laboral. Entonces, hay una brecha muy marcada en la participación laboral comparando hombres y mujeres. Y esta brecha es muy grande, no solo comparándola con otros países avanzados, es decir, si la comparamos con países europeos o Canadá, Estados Unidos es grande, pero
Sigamos, si la comparamos en particular con países similares, por ejemplo, de América Latina, esta brecha sigue siendo muy importante. México se caracteriza por tener una participación laboral femenina muy baja en comparación con países de la región. Si bien en los últimos años ha habido un aumento en la participación laboral femenina, particularmente en los últimos 5 o 6 años, un aumento moderado. Entonces, y a su vez es importante destacar que hay un componente muy marcado en torno al grado de escolaridad que alcanzan las mujeres y a su participación laboral femenina. Podemos ver que las mujeres, la gráfica de la derecha, de mi derecha, ustedes pueden ver que la tasa de ocupación de mujeres por grado de escolaridad es muy distinto de acuerdo al grado de escolaridad. Es decir, las mujeres que logran estudiar universidad o posgrado tienden a tener una tasa de ocupación de poco más del 60%. Es decir, esta tasa de ocupación se acerca más a la tasa de ocupación de los hombres, si bien se mantiene por debajo. En cambio, la tasa de ocupación de mujeres con secundario o menor escolaridad y con bachillerato se aproxima más al 40%. Es decir, la tasa de ocupación que vemos en el mercado laboral por parte de las mujeres se asocia de forma importante a su grado de escolaridad, lo cual quiere decir que incrementar la tasa de participación laboral femenina, particularmente en general en la economía, podría conducir a mejoras en ingreso y reducciones en la desigualdad de manera importante. Es decir, pareciera que los hogares con menor escolaridad, que también podríamos inferir que son de menores ingresos, eh, las mujeres en esos hogares tienden a participar menos en el mercado laboral. Entonces, antes de pasar a hablarles un poco de los datos y los resultados que obtuvimos, voy a mencionar rápidamente cuál es la literatura previa que tenemos en torno a los determinantes de la participación laboral eh, femenina y cuáles son las cosas que más se han estudiado para entender por qué las mujeres tienden a participar menos en el mercado laboral que los hombres. Entonces, dentro de la literatura tenemos diversos determinantes que son importantes para entender la participación laboral. El primero es la fecundidad. El segundo son las normas sociales y la transmisión intergeneracional de actitudes. Eh, También se han hecho estudios sobre la importancia del transporte público y sobre el rol en particular que tiene el sistema de cuidados. Sobre, sobre la literatura que asocia, en el caso de la fecundidad en particular, se encontraba que un mayor número de hijos se asocia a una mayor participación laboral femenina. En este caso, un menor número de hijos se asocia a una mayor participación laboral femenina y viceversa. Un mayor número de hijos se asocia con una menor participación laboral femenina. También hay una parte importante que tiene que ver con cómo se transmiten los roles de género y las normas sociales en los hogares y cómo eso influye en la participación laboral femenina. Es decir, por ejemplo, vemos que en la literatura se ha encontrado que eh, las mujeres que ven que sus madres trabajan o las mujeres que tienen un esposo en donde el esposo tenía una madre que trabajaba, tienden a reproducir en menor medida las normas sociales que predominan en la sociedad y tienden a participar más en el mercado laboral. Es decir, en la medida que a lo largo de las generaciones se van transmitiendo o no las normas sociales, eh, eso influye de manera importante en cómo participan en el mercado laboral de las mujeres y que se suma a esta literatura que existe en general, de que los estereotipos y las normas sociales influyen de manera importante en el grado en que participan las mujeres. Y finalmente, si bien la literatura en guarderías es menor y en sistemas de cuidados en general no es tan vasta, pero en general la literatura encuentra que un mayor acceso a sistemas de cuidados y a guarderías influyen eh, en una mayor participación laboral femenina. Y para el caso de México, déjenme comentarles rápidamente como en general lo que tenemos. Para el 2023, Balotra y Fernández hacen un estudio amplio entre 1960 y 2015, en donde tratan de estudiar cuáles son los determinantes de la participación laboral femenina en México y han sido los elementos que han impulsado la participación laboral femenina. Y dentro de esto han encontrado que en general el aumento en la participación laboral femenina se debe fundamentalmente a un aumento en la escolaridad en México
a una caída en la fecundidad, es decir, las familias tienden a tener un menor tamaño, y también a cambios en la estructura ocupacional, que quiere decir que sectores en donde participan más mujeres, es decir, ha habido un cambio estructural en la economía que ha implicado que un mayor número de mujeres pueda participar. Y bueno, hay diversa investigación que muestra que también hay un grado de discriminación importante en el mercado laboral, que se asocia tanto al tono de piel, es decir, mujeres con tonos de piel más oscuras les dificulta más entrar al mercado laboral. El estado civil, las mujeres casadas tienden a tener, a participar menos en el mercado laboral. También hay literatura amplia de que, en el caso de México, el trabajo de Campos y Vélez, que señala que en general que el esposo si el esposo de las mujeres tiene una mamá que había participado en el mercado laboral, eso influye en la participación laboral femenina también de manera positiva. También hay una penalización muy fuerte desde el embarazo, es decir, la literatura señala que desde el momento del embarazo las mujeres tienen una penalización muy fuerte a lo largo de su carrera en términos del grado en que participan en el mercado laboral, pero también en sus remuneraciones. La violencia asociada al narcotráfico también es un elemento estudiado como uno que importante para determinar la participación laboral, y finalmente el rol del sistema de cuidados, que también es relevante. Finalmente destacaría que eso es en torno a nuestro objetivo primario, y en el objetivo secundario en general. Los trabajos que ha realizado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en general sobre la importancia del sistema de cuidados muestran que eh, en general, un sistema de cuidados contribuiría significativamente a incrementar el grado de movilidad social que existe en nuestro país. Entonces, déjenme describirles los datos que utilizamos en este trabajo. Eh, en general, como mencionaba desde el inicio, nosotros utilizamos los datos de la encuesta de RUD de movilidad social en Nuevo León 2021, realizada por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Esta encuesta entrevistó a mujeres y hombres de entre 25 y 64 años, y se realizaron 3.767 entrevistas. Dentro de esta encuesta tenemos 4 conjuntos de variables que, son, eh, que son las que utilizamos más. En primer lugar, nosotros hacemos énfasis en dos que definimos como nuestras variables dependientes: la participación laboral y si una persona está ocupada. Definimos como participación laboral aquellas personas que participan activamente en el mercado laboral. Se responden que trabajan al menos una hora en una actividad con pago a la semana. Si dicen al día, si dicen que no trabajó, eh, pero sí tenían trabajo y sí estaban desempleadas. Por otra parte, definimos a personas ocupadas como aquellas que trabajaron al menos una hora en un negocio familiar o de otra persona, que dedicaron al menos una hora a vender un producto, que realizaron otro tipo de actividad. Es decir, estas dos variables son diferentes, porque en la parte de participación laboral también consideramos a las personas desempleadas, es decir, que estaban buscando empleo pero que no tenían empleo. Y en la parte de personas ocupadas, ponemos a aquellas personas que les reportaron haberse dedicado a diversas actividades relacionadas al mercado laboral. Construimos, por otra parte, dentro del conjunto de variables sociodemográficas que consideramos, construimos un índice de estatus socioeconómico, considerando las preguntas que tiene la encuesta respecto a diversos activos que tiene el hogar, al hogar en el presente, y con eso construimos un índice siguiendo metodologías similares a las que ha empleado el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en años recientes. Consideramos los años de escolaridad con las preguntas que tenía la encuesta. Muy importante, consideramos si la persona está casada o en unión libre, es decir, definimos una variable binaria para aquellas personas que están ya sea casadas o en unión libre. En ambos casos, la variable binaria toma valor de 1 en dado caso. Consideramos también si la persona tiene hijos, y consideramos una variable dummy que señala si la persona pertenece a las personas con tono de piel más oscuro, de acuerdo a la escala Perla que también reporta la encuesta. También consideramos características del hogar de origen. Construimos un índice del estatus socioeconómico para el hogar de origen, considerando lo que respondía la persona de la información retrospectiva en su hogar de origen. Consideramos
También la situación laboral de las mujeres en el lugar de origen, considerando que, dado que en la literatura se ha encontrado en general que las mujeres que tienen una madre trabajadora tienden a participar más, entonces también tomamos una variable binaria que indica si la madre trabajaba, y también consideramos si la persona en cuestión, si la persona entrevistada asistió a guarderías en el pasado. Es decir, dentro del lugar de origen consideramos tres variables, como ya se los mencioné: el índice de estatus socioeconómico, una variable que indica si la madre de esa persona trabajaba en el pasado, y una variable que indica si esa persona entrevistada asistió a guarderías en el pasado, lo que también podría influir en las normas sociales que prevalecen, al menos sobre el sistema de cuidado. Y la encuesta también tiene una batería de preguntas hacia los entrevistados respecto a si hay o no servicios públicos de cuidados en sus colonias, y en particular nosotros hacemos énfasis en tres servicios públicos. En si tienen guarderías o estancias infantiles, es decir, eh, si las personas responden si sí tienen ese servicio en su colonia. Vemos si las personas reportan si tienen seguridad en su colonia, y vemos si las personas dicen si tienen facilidad del transporte en su colonia. Estas tres variables son relevantes porque las guarderías o estancias infantiles, como lo mencioné, podrían ser un determinante muy relevante, particularmente para las mujeres con hijos, de si logran o no participar en el mercado laboral. La seguridad también es un elemento relevante, dado que en las investigaciones se ha encontrado que en las zonas donde hay mayor incidencia delictiva, particularmente del narcotráfico, las mujeres tienden a participar menos. Entonces tratamos de ver si que haya servicios públicos de seguridad influyen en eso. Y finalmente, ver si en las colonias hay facilidad de transporte también es relevante, porque en investigaciones previas, particularmente para países de América Latina, se ha encontrado que eh, en ciudades en donde se han construido sistemas metropolitanos de transporte colectivo, se han encontrado que la construcción de sistemas de transporte tienden a relacionarse con un aumento en la participación laboral femenina o un aumento en la ocupación del. Entonces, esas son las variables que consideramos en general, y estas son las estadísticas descriptivas de las variables que consideramos. Como podrán ver, en Nuevo León en particular hay una diferencia muy marcada en el grado en el que participan las mujeres laboral, en el grado en que las mujeres participan en el mercado laboral. Las mujeres tienden a participar en alrededor del 44%, lo cual se compara, que es una tasa relativamente similar a la que mencionaba para el caso nacional, y se compara con el 92% de los hombres. Em, las mujeres tienden a alcanzar eh, las mujeres que están en el quinto quintil tienden a participar más y a trabajar más en el mercado laboral de lo que lo hacen las mujeres que están en el primer quintil, lo cual nos habla de que en general puede haber una eh, asociación importante entre participación y ocupación en el mercado laboral en el grado de quintil que alcanzan dentro del mercado laboral. Podemos ver que en general destacaría solamente la parte de cuidados y de disponibilidad de cuidados. Si ustedes miran esta parte que tiene que ver con cuál es el acceso a guarderías o estancias infantiles eh, para mujeres en el primer y quinto quintil, podemos ver que hay una asociación muy importante entre acceso a guarderías o estancias infantiles y el quintil. Es decir, las mujeres del primer quintil tienen acceso en alrededor del 50% a guarderías o estancias infantiles, es decir, que hay esos servicios en sus colonias, en comparación a casi 90% del quinto. Esto implica que en general podemos ver que las mujeres, podemos establecer con eso los hechos estilizados de que las mujeres que trabajan eh, tienden a pertenecer más al quinto quintil, y a su vez que esas mujeres que están en el quinto quintil y que trabajan tienden a tener servicios de cuidados. Si bien, como lo mencionaremos más adelante, como lo voy a mencionar, aquí hay un tema de endogeneidad, es decir, las mujeres que tienen un mayor grado de escolaridad podrían seleccionar colonias con servicios de cuidados, y que ya buscando participar más en el mercado laboral. Es decir, ahí hay una asociación entre las diversas variables que va en diversos sentidos. Entonces,
Antes de pasar a la metodología que vamos a utilizar, la encuesta de Nuevo León propiamente ya tiene, la encuesta de Romovi ya tiene eh, información sobre eh, por qué las mujeres no trabajan y la actividad principal de las mujeres eh, en Nuevo León. Entonces ya tenemos información de, eh, por ejemplo, podemos ver cuál fue la actividad principal de las mujeres en la semana previa del total de mujeres que están en Nuevo León. Y podemos ver que casi el 42% trabajó al menos una hora con pago, el 50% respondió dedicarse a quehaceres del hogar y el 7.9% respondió que se dedica a otra actividad. Entonces, vemos que en general las mujeres reportan que su actividad principal son los quehaceres del hogar, lo cual ya nos habla un poco de las normas sociales que prevalecen en la sociedad, particularmente en el caso de Nuevo León. Eh, y también la encuesta propiamente eh, ya pregunta a las mujeres que no trabajan por qué no trabajan, es decir, les dice que cuál es la principal razón por las cuales no están en el mercado laboral. Y podemos ver que en general las razones las entrevistadas responden de por qué no están en el mercado laboral se asocian más o menos de manera significativa con la literatura que he mencionado, con el cuidado de los hijos. El 30.4% de las mujeres en la encuesta de Nuevo León dice que no participan en el mercado laboral eh, por un tema de cuidados. El 14.4% dice que no lo deja un familiar. Eh, el 11.27% dice que no tiene necesidad. 5.2% dice que es por embarazo. 3.79% dice que es por cuidado de personas con discapacidad y el resto son otras razones. De esta manera podemos ver que alrededor del 34% agrupando tanto cuidados de infantes y cuidados de personas con discapacidad, el 34% de mujeres responden no participar en el mercado laboral porque hay un grado relevante de cuidados. Es decir, eh, aún sin hacer como un análisis ya de regresión o, digamos de otro índole, ya podemos ver la importancia que tienen los servicios de cuidados en la participación laboral. Más bien las labores de cuidados. Es decir, las mujeres sí dedican una parte significativa de su tiempo al cuidado de otras personas y eso implica que no logran participar en el mercado laboral en la misma medida que los hombres. Y eso a su vez nos habla de que un sistema de cuidados o servicios de cuidados, tanto infantiles como de personas mayores, podrían tener una incidencia significativa sobre la participación laboral femenina. Entonces, y a su vez, ya solo destacaría en la parte de los datos, cuál es el grado de movilidad social que observamos en general para las mujeres que trabajan y no trabajan. Eh, la gráfica del lado izquierdo ustedes pueden ver para las mujeres que parten del quintil 1, cuáles son los quintiles que alcanzan de acuerdo a si trabajan o no trabajan. Y también en la gráfica de la derecha pueden ver el porcentaje de mujeres que tienen como origen el quintil 5 y cuál es el porcentaje que se mueve a lo largo de los quintiles. Y yo destacaría que en la parte de la derecha, en la parte de la izquierda de las mujeres que empiezan en el quintil 1, parece que las mujeres que trabajan, que son las barras de gris más claro que ven aquí, las mujeres que trabajan tienden a alcanzar una mejor posición, al menos logran saltar con más consistencia del quintil 1 al quintil 2 que las mujeres que no trabajan. Es decir, las mujeres que no trabajan parece que tienen una mayor persistencia en el quintil 1. Si bien la relación se vuelve menos clara conforme uno avanza entre quintiles, pero pareciera que las mujeres que trabajan logran tener un mayor acceso, un mayor grado de movilidad social, particularmente del quintil 1 al quintil 2. Por otro lado, en el quintil 5, ustedes pueden ver que las mujeres que trabajan tienen una mayor persistencia en el quintil 5, es decir, las mujeres que empiezan en el quintil 5 y trabajan tienen una mayor probabilidad de quedarse en ese mismo quintil que las mujeres que no trabajan. Lo cual esto de cierta manera nos habla eh, de que pareciera que trabajar o no influye en la posición socioeconómica que se alcanza, particularmente en los extremos, es decir, las mujeres que trabajan en el quintil 1 tienden a lograr mejorar, al menos el quintil 2, su posición socioeconómica, y las mujeres que trabajan en el quintil 5 tienden a tener una mayor probabilidad de mantenerse ahí. Eh,
si bien la relación no es tan obvia a lo largo de todos los quintiles, pero destacaría que en los extremos pareciera haber una relación importante. Entonces, déjenme hablarles un poco de la metodología que vamos a usar. La metodología que usamos se divide en tres partes. En la primera parte queremos medir cuáles son los determinantes de la participación laboral femenina, que es la parte principal de este estudio que estamos realizando. En la segunda parte hacemos un análisis de descomposición para entender de mejor manera cómo los determinantes de la participación laboral femenina influyen en la posición socioeconómica que se alcanza. Y en la tercera parte hacemos un ejercicio de simulación para tratar de ver qué implicaciones habría para la movilidad social, en particular de los servicios de cuidados infantiles. Pero déjenme hablarles de esta metodología entonces se divide en tres partes. En la primera parte, nosotros analizamos con métodos de regresión lineales con el conjunto de variables de las que ya les hablé. Eh, Hacemos un análisis de regresión para tratar de inferir cuáles son las variables que se correlacionan más o que tienen mayor importancia en la participación laboral femenina de las mujeres. Y que son las variables que ustedes pueden ver aquí, que ya más o menos se las describí. En particular, les damos énfasis a la parte de cuidados, que es la variable de guarderías o de cuidados. Es una variable DOMI que indica si las personas tienen acceso o no a servicios de cuidados en sus colonias. Y a su vez tenemos también una variable de guarderías multiplicada por hijos, es decir, la interacción entre las mujeres que tienen hijos y su grado de acceso a guarderías. Entonces consideramos controles de escolaridad, de edad, si la persona está casada en unión libre, una variable DOMI para las personas con tono de piel más oscuro, el índice de riqueza, que es más bien de estatus socioeconómico, que se les mencioné previamente, una variable DOMI de si la madre de la persona trabajaba, una variable DOMI para indicar si la persona asistió o no a guarderías en el pasado, y las variables de servicios públicos. Eh, entonces hacemos un análisis. Sí. Francisco, una pregunta ahí. ¿No van a incluir variables sobre lo que está haciendo el cónyuge en caso que esté casada la persona o No, viviendo? en este caso no hemos incluido variables del cónyuge. Gracias. Em, y consideramos, o sea, hacemos el análisis de regresión de manera sencilla con los bloques de variables que consideramos. Em, y también hacemos el método em, de lazo, que es un método de machine learning para tratar de identificar los modelos óptimos. Y sobre la pregunta solo diría que, eh, o sea, sí, o sea, la parte del cónyuge, si bien no tenemos una variable como directa de eso, sí la incluimos de cierta manera en cómo construimos el índice de estatus socioeconómico. Es decir, consideramos el grado de escolaridad del cónyuge para construir el índice de estatus socioeconómico. Y sí en algún momento intentamos eh, eh, ver cómo las variables, la información del cónyuge se influye en este análisis, pero no encontramos que influyera de forma relevante y al final nos quedamos solo con esta parte. Es decir, el análisis no ha cambiado mucho si consideramos ciertas variables del cónyuge pero diría que una parte está en la parte del índice de estatus socioeconómico, que es donde más encontrábamos donde poníamos la parte del cónyuge, es decir, su grado de escolaridad y diversas formas para construir esa variable. Ok, gracias. Em, Esa es como la primera parte de nuestro análisis, que es la parte, digamos, principal de cuáles son los determinantes de la participación laboral femenina. En la segunda parte de nuestro análisis, una vez establecidos cuáles son las variables de mayor importancia en la participación laboral femenina, eh, lo que tratamos de hacer aquí es tratar de descomponer con el índice de estatus socioeconómico que construimos percentiles a lo largo de la distribución para las mujeres y lo que tratamos de hacer es hacer un análisis de descomposición. En este análisis de descomposición es la variable dependiente eh, queremos explicar cómo, cómo es la diferencia entre el percentil de las mujeres que no trabajan con el percentil de las mujeres que trabajan eh, y cómo esa diferencia se puede explicar por dos partes. Es decir, lo que queremos ver es cuál es el percentil que alcanzan las mujeres que trabajan
cuál es el percentil de las mujeres que no trabajan, cuál es la diferencia entre esos percentiles, y esa diferencia la queremos explicar en dos partes. Una que es la parte de características, es decir, que puede qué tanto influyen que las mujeres que trabajan sí tengan acceso a guarderías, que tengan un mayor grado de escolaridad. Eh, y la segunda parte, que es la parte de retornos, tiene que ver con cómo los coeficientes o los retornos asociados a esas características también influyen en la posición socioeconómica que alcanzan las mujeres. Entonces, eh, lo que queremos hacer es explicar esa diferencia en torno a estas dos partes. En particular, nos interesa mucho la parte de qué tanto influyen los servicios de cuidados infantiles o servicios públicos en la diferencia de percentiles que alcanzan las mujeres que no trabajan y trabajan. Eh, y usamos un método de descomposición de Rosenthaler Influence Function, que fue propuesto por Firpo en 2009, y lo que tratamos de hacer con esto es ver a lo largo de la distribución las diferencias en los percentiles que alcanzan mujeres que trabajan y no trabajan, y ver de alguna manera si hay ciertas características, como por ejemplo servicios de cuidados, que parecieran influir en esa diferencia de posición que se alcanza. Y bueno, en la tercera parte, lo que tratamos de hacer es hacer utilizamos el método del logit ordenado, en donde nuestra variable dependiente dentro del logit ordenado es el quintil socioeconómico alcanzado como variable dependiente. Eh, Esa va a ser nuestra variable dependiente, el quintil socioeconómico alcanzado. Y lo que tratamos de hacer con este método es, lo que nos permite hacer este método es que podemos obtener, dado el modelo, las probabilidades predichas de pertenecer a cada quintil. Es decir, para cada observación de mujeres podemos ver, dadas las características y las variables que tiene, podemos ver cuál es la probabilidad que va a tener, de pertenecer a cada uno de los quintiles. Y con eso podemos ver, eh, dada cuál sea la mayor probabilidad de pertenecer a un quintil, podemos asignarle un quintil y con eso construir una matriz de movilidad social por medio de este logit, que no es igual a la matriz de movilidad social observada, sino que lo que estamos tratando de hacer aquí es, con un método de logit ordenado, estamos tratando de obtener el logit ordenado, obtener las probabilidades dadas las variables de pertenecer a diversos quintiles, y luego lo que queremos hacer es calcular el efecto marginal sobre la probabilidad de pertenecer a cada uno de los quintiles, particularmente en la parte de cuidados, para poder construir matrices de movilidades sociales alternativas, es decir, tratamos de ver con el efecto marginal que tienen los servicios de cuidados infantiles, lo que queremos ver es de forma mecánica, es decir, no es un ejercicio eh, de otra índole, sino es meramente un ejercicio de forma mecánica. Dado el efecto marginal que tienen los servicios de cuidados infantiles, lo que queremos ver es cómo cambia la probabilidad de las mujeres de pertenecer a diversos quintiles, y con eso volver a reconstruir las matrices de movilidad social y ver cómo cambia el grado de movilidad social alcanzado. Este es un ejercicio meramente eh, para tratar de darnos una idea de cómo cambiar eh, una matriz de movilidad, cómo cambiaría la matriz de movilidad social si bien tiene límites, dado que es un ejercicio meramente mecánico, es decir, eh, eh, no estamos haciendo un ejercicio tan complejo, sino es solo un ejercicio mecánico. De dado el O-logit que estamos estimando, el logit ordenado, eh, lo que estamos haciendo es predecir, obtener las probabilidades predichas para cada una de las observaciones. Sí, sí, adelante, Luis. ¿Qué onda, Tsin? Oye, una pregunta. A la hora de estimar el logit, las probabilidades predichas, ¿cómo solo estás estimando condicionando la existencia de guarderías o estás condicionando por otras variables? Y si es el segundo caso, ¿en qué valores las estás poniendo, digamos? O sea, ¿las estás estimando en las medias o lo estás estimando valores específicos de las más variables? Sí, no, más bien lo que estamos haciendo es, estamos haciendo el logit condicionado a cada uno, o sea, se divide en dos partes. Primero es hacer el logit condicionado a, a, por cada uno de los quintiles.
Y dado eso, dado el valor que tienen cada una de las observaciones, cuando eso estamos estimando las probabilidades predichas. Es decir, pero digamos, las probabilidades predichas las hacemos considerando los logits condicionados a cada uno de los quintiles, y luego lo que hacemos es obtener con el logit general, obtenemos los efectos marginales. Con eso modificamos las probabilidades predichas de esta manera como está aquí, que modificamos la probabilidad de manera tal que, considerando el efecto marginal, lo multiplicamos por la media o por el acceso a guarderías. Bueno, ahorita iba a hablar de los escenarios, pero antes de hablar de eso, justamente lo que hacemos es con el logit condicionado estimamos las probabilidades predichas, y luego con los efectos marginales estimamos los cambios en las probabilidades predichas y cómo cambiaría la matriz de movilidad social. Y en particular consideramos dos escenarios. Quizá con esto queda un poco más claro. Consideramos el primer escenario es cómo cambiaría la probabilidad predicha que predecimos con el logit condicionado para cada una de las observaciones si las mujeres que no trabajan tuvieran en promedio el mismo acceso a guarderías en el presente y hubieran asistido a guarderías en el pasado. Es decir, lo que hacemos, y más adelante van a ver por qué utilizamos la variable de haber asistido a guarderías en el pasado, pero lo que hacemos es, dada la probabilidad que ya estimamos para cada una de las observaciones, lo que hacemos es que utilizamos el efecto marginal promedio multiplicado por, para las mujeres que no trabajan en particular, y le asignamos el efecto marginal sobre la probabilidad de pertenecer a cada uno de los quintiles, lo multiplicamos por las guarderías de mujeres que trabajan, y luego le restamos la parte del efecto marginal multiplicado por las guarderías observadas para esa persona, lo cual nos permite, digamos, obtener una columna de probabilidades predichas que de alguna manera le suma el efecto marginal de tener guarderías, y asumimos, digamos, que cambian sus características, es decir, que tiene acceso a guarderías, y le quitamos lo que se observa de guarderías, es decir, lo único que estamos haciendo es cambiar las probabilidades predichas de manera tal que veamos cómo influyen los efectos marginales de tener o no guarderías. Y consideramos dos escenarios, uno en donde hacemos esto para las mujeres si tuvieran en promedio el mismo acceso a guarderías en el presente y en el pasado, y dos, si tuvieran acceso a guarderías en el presente, todas si tuvieran un acceso completo y si tuvieran el mismo promedio de asistencia a guarderías en el pasado. Y lo único que queremos hacer con este ejercicio es, de forma, como les mencionaba, mecánica, un ejercicio con limitaciones, pero tratar de ver cómo, dada los efectos marginales que observamos en la probabilidad de pertenecer a cada uno de los quintiles, cómo las guarderías influyen en ese efecto marginal, cómo cambiarían las matrices de movilidad social, que es la última parte del ejercicio. Y dadas las nuevas, o sea, construimos la matriz de movilidad social predicha, que es sin modificar las medidas de probabilidad, y luego estimamos dos matrices de movilidades sociales alternativas, considerando estos cambios en la probabilidad, y con eso tratamos de construir índices para ver cómo cambiaría el grado de movilidad social, que es la última parte del ejercicio. Entonces, esa sería la última parte del ejercicio que les mostraría, porque empezaría señalando desde la parte de la regresión lineal, pero diría que en general que, dado que nosotros estamos considerando solo un punto en el tiempo en la encuesta, señalaría que nuestros ejercicios son de correlación. Perdón, sí, alguien iba a preguntar. Pregunta. Sí. El hecho de considerar si asistieron a guarderías cuando eran pequeñas, o sea, el efecto es saber si la mamá trabajaba y por eso va a haber una tendencia que también trabaje la mamá si su mamá trabajó. ¿Qué pasa con esas personas que su mamá tuvo el lujo de poderse salir del mercado laboral, cuidarla en esos primeros años y luego regresar al mercado laboral? No necesariamente, en mi consideración, el que haya asistido a una guardería o no
de niña indica que haya tenido movilidad social. Si puedes elaborar más este punto? Sí, en particular, el punto de asistir a guarderías en el pasado. Sí, el punto de asistir a guarderías en el pasado nosotros lo consideramos, eh, dado por el hecho de si esa persona en particular, sí había como una correlación entre su madre trabajaba y la dejaba en guarderías, pero también como de si asistir en guarderías cambia como esta parte que tiene la persona de normas sociales, eh, y influye en que participe o no en menor medida del mercado laboral, si bien podría tener las limitaciones que mencionabas, pero estoy respondiendo. Sí, sí, está bien. Adelante. Em, y bueno, déjenme empezar por, como les mencionaba, los resultados. Tenemos el límite de que estamos considerando solo un punto en el tiempo y nuestros resultados están sujetos a que no son causales en general y que estamos haciendo ejercicios de correlación en mayor medida. Entonces, em, aquí básicamente es nuestro ejercicio de regresión, considerando nuestro primer ejercicio de regresión para las mujeres, considerando los tres bloques de variables que les mencionaba previamente. En el primer bloque que estamos considerando aquí son años de escolaridad, edad al cuadrado, casado en unión libre, tener hijos y el tono de piel. El segundo bloque son las condiciones de origen, que es el índice de estatus socioeconómico, si la madre trabajaba, si la persona había asistido a guarderías, que era la variable que comentábamos hasta ahorita, y utilizamos nuestras variables de servicios públicos. En este primer cuadro que les estoy mostrando aquí, estamos considerando a todas las mujeres de la muestra con dos variables dependientes, si las mujeres estaban ocupadas y si las mujeres participaban en el mercado laboral, que las construimos de manera como las construimos de manera tal como les mencionaba previamente. Y en general lo que encontramos, o sea, obtenemos regresiones con los bloques separados y luego juntando todos los bloques, y lo que encontramos en general es que hay una asociación positiva entre años de escolaridad y participación y ocupación en el mercado laboral. En particular, la variable que es muy robusta, que influye de manera muy importante si las personas están ocupadas o participan en el mercado laboral, es si están casadas o en unión libre. Es decir, las mujeres que están casadas o en unión libre tienen una penalización muy fuerte en su participación laboral, tienden a correlacionarse, estar casado en unión libre de forma muy importante en el grado en que participan o no en el mercado laboral. Y esto podría reflejar normas sociales. El índice de estatus socioeconómico en general pareciera asociarse con participar o no en el mercado laboral. Haber asistido a guarderías en el pasado también es una variable muy relevante y que parece haber influido en si la persona está ocupada en el mercado laboral, si bien no podemos inferir aún con tanta claridad cuál es el mecanismo a través del cual ocurre eso. Es decir, pareciera que es un mecanismo que tiene que ver con normas sociales. Si bien no podemos saber con precisión, dada la naturaleza de la encuesta, cuál es la razón por la cual ocurre esto. Y también en esta primera parte, que es la muestra con todas las mujeres, encontramos que la interacción entre tener hijos y servicios de cuidados pareciera ser relevante para explicar si las mujeres participan o no en el mercado. Estos son los resultados para todas las mujeres y luego nos enfocamos en las mujeres que tienen 2 o más hijos, considerando que tanto la literatura establece que el peso de los servicios de cuidados infantiles podría ser mayor para mujeres que tienen un mayor número de hijos. Entonces nos quedamos con una muestra en donde solo tenemos mujeres con 2 o más hijos y volvemos a obtener las regresiones, pero centrándonos solo en el universo de mujeres que tienen 2 o más hijos para ver. En particular, lo que queremos ver es si los servicios de cuidados influyen o parecen correlacionarse de manera importante con participar en el mercado laboral y con trabajar en el mercado laboral. Entonces, nuestros resultados son relativamente similares a los que ya les mencionaba, pero en particular la variable que se vuelve muy robusta, que tiene una alta correlación, es la parte de guardería, de tener acceso a guarderías o estancias infantiles en su colonia. Lo cual quiere decir que, en particular para las mujeres que tienen 2 o más hijos,
esto tiende a correlacionarse de forma más importante, si bien es importante señalar que podría haber endogeneidad en diversos sentidos, pero digamos, esto en principio no señala, por supuesto, que las mujeres que tienen acceso a guarderías parecen correlacionarse de manera importante con ser las que más participan, si tienen acceso o no a guarderías. Y bueno, en esta última parte... Sí, Francisco, sí. una pregunta nada. Esto es más bien exploratorio, ¿no? Siempre tengo problemas cuando veo un modelo de probabilidad lineal, cuando sabemos que por ahí tienen heterocidasticidad y sus pronósticos fueran del rango 0,1. Y segundo, cuando tomás las mujeres con 2 hijos es totalmente endógeno, ¿no? Porque mi decisión de tener más hijos puede estar relacionada a las condicionantes que tengo, entonces la variable es muy endógena, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. O sea, sí hay un componente de endogeneidad en el sentido de que incluso las mujeres que iban a participar en el mercado laboral podrían seleccionar colonias con servicios de cuidados infantiles. Sí hay un tema. Sí es exploratorio en el sentido de que no podemos establecer claramente que hay una causalidad o que sí son determinantes claros que los servicios de cuidados son determinantes claros de la participación laboral femenina. Es decir, si tenemos un problema, dada la naturaleza de los datos, que es un modelo de probabilidad lineal, que no podemos establecer con claridad que hay un mecanismo causal detrás de lo que estamos observando. Es decir, pareciera que hay una asociación importante entre mujeres que tienen o no servicios de cuidados infantiles. Hay una correlación relevante en eso, pero sí está sujeto, dada la naturaleza del modelo que estamos empleando, a, a que sí pueda ocurrir que en cierto sentido es exploratorio, que no podemos establecer causalidades con claridad, no podemos establecer con claridad los efectos sobre las variables. Okay. Gracias. Y bueno, en esta parte usamos el modelo de lo que tenemos en este cuadro de nuestros resultados. Tenemos en las primeras 4 columnas tenemos como variable dependiente si la persona está ocupada o no. En las siguientes 4 columnas tenemos si la persona participaba en el mercado laboral o no. Corremos regresiones considerando a todas las mujeres, a mujeres con 2 o más hijos, y lo mismo aquí con la otra variable. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí son los resultados del modelo de lazo, es decir, obtenemos un lazo para tratar de ver cuáles son las variables más importantes en predecir si la persona está ocupada o no. Entonces, de este análisis destacaría que es relativamente similar a los resultados que tenemos. Ahí ya te oigo. Sí. No fue pregunta, ¿verdad? ¿O sí fue pregunta? Sí, yo nada más quería hacer un comentario de que me parece que más que el número de hijos, es muy importante para la participación laboral las edades de los hijos. Entonces yo te quería preguntar si habías para algo utilizado, porque es muy diferente si tienes hijos en secundaria, entonces ya las guarderías no van a determinar la participación laboral. Sí, sí, de acuerdo. Nosotros solo consideramos el número de hijos, pero sí podría ser que tratar de identificar, más bien tratar de volver a hacer un análisis viendo si la encuesta lo permite, viendo la edad que tienen los hijos, que también es relevante. En este caso, nosotros solo consideramos si tienen o no hijos. Ok, Gracias. gracias. Y bueno, los resultados del modelo LASO en general son relativamente similares. Déjenme apurar un poco. Destacaría que parece haber 3 determinantes importantes en la participación laboral femenina, o si bien determinantes, variables que se asocian o tienen una alta correlación con la participación laboral femenina. Uno es el estado civil, es decir, que la mujer si las mujeres están casadas o en unión libre, eso influye de manera, tiene una correlación importante con participar en el mercado laboral. Haber asistido a guarderías en el pasado o estancias infantiles en el pasado también tiende a relacionarse de manera importante, si bien el mecanismo debe de estudiar, parece ser que es un tema de normas sociales, pero no lo tenemos, es un mecanismo que debemos estudiar con profundidad. Y la parte de guarderías o estancias infantiles, en particular para mujeres que tienen 2 o más hijos, es muy relevante en términos de aumentar o no la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral.
Nuestros resultados en general son relativamente similares a lo que se encontraron en la literatura previa. En particular, al estudio de Padilla, Romo y Cabrera Hernández del 2018, que ellos, si bien no son servicios de cuidado, sino que lo hacen con escuelas de tiempo completo, también parecen encontrar un efecto causal sobre tener acceso a escuelas de tiempo completo y participar en el mercado laboral. Sin embargo, como les mencionaba, nuestros resultados tienen límites, pues estamos sujetos a diversos temas de endogeneidad, dado que solo estamos utilizando un modelo de probabilidad lineal y no estamos estimando relaciones causales. Entonces, déjenme pasar a la parte quizá más importante del análisis de descomposición, que es básicamente que lo que les mencionaba previamente es que estamos tratando de separar, de explicar la diferencia entre el percentil de las mujeres que trabajan y que no trabajan. Lo tratamos de explicar por dos componentes, por el componente de características y de retornos. Entonces, ustedes en la gráfica pueden ver para las mujeres, en esta gráfica vemos mujeres que trabajan y que no trabajan, y cómo la diferencia en el percentil que alcanzan, cómo se ve a lo largo de la distribución. Entonces, lo que podemos ver es que en general las características tienen que los retornos tienden a estar cercanos al cero y que la parte más importante que explica la diferencia entre mujeres que trabajan y que no trabajan en el percentil que alcanzan son las características. Y este análisis de descomposición en particular nos permite ver que en la parte alta de la distribución, las mujeres que trabajan tienden a tener un percentil alcanzado en promedio más alto que las mujeres que no trabajan, y que eso se explica de manera importante por las características de las guarderías en el pasado y en el presente. Es decir, que este componente de características de guarderías y cómo cambia el acceso a guarderías que tienen las mujeres que trabajan y que no trabajan, cómo eso parece relacionar, es un componente que dentro del análisis de descomposición que utilizamos tiende a explicar de manera importante esta diferencia, que es lo que refleja este análisis de descomposición. Y con este análisis de descomposición también nosotros hacemos un ejercicio contrafactual para tratar de ver qué pasaría si las mujeres que no trabajan tuvieran acceso en promedio a las características de las mujeres que trabajan, es decir, en el acceso a guarderías, tanto en el presente como en el pasado. Y lo que queremos ver es si en general el percentil que alcanzarían las mujeres que no trabajan fuera mayor, sería mayor o no si tuvieran en promedio un mayor acceso a guarderías. Lo que vemos es que en general pareciera que esta relación se hace más importante en la parte alta de la distribución, más que en la parte baja, pero que en general este contrafactal que construimos dados los resultados de la descomposición pareciera señalar que que tener acceso a guarderías en el presente y en el pasado influye en la posición socioeconómica que se alcanza. Y finalmente, ya para saltar a la parte final de comentarios finales, esta es la última parte que les comentaba que hicimos con el ejercicio del logit ordenado. Y lo que hacemos aquí es tratar de ver cómo cambiaría la matriz de movilidad social considerando que las mujeres tuvieran un mayor acceso a guarderías, considerando los escenarios que les mencionaba previamente, el escenario 1 y el escenario 2. Entonces, nuestro resultado principal de este ejercicio mecánico es que la movilidad social en general se mejoraría. Podemos ver más o menos cómo cambiarían las matrices de movilidad social, dado el método que ya les describí previamente. Y pues en general lo que veríamos es que, de acuerdo a los dos escenarios que reflejan un mayor acceso a guarderías, que veríamos que hay una menor persistencia en el quintil 1, es decir, las mujeres pasarían más a otros quintiles, o sea que las mujeres en el quintil 1 se quedarían menos en el quintil 1 y viceversa, que las mujeres en el quintil 5 lograrían mantenerse ahí en mayor medida si tuvieran mayor acceso a guarderías. Pero este ejercicio que les describía previamente tenía la limitación de que es un ejercicio meramente mecánico, construido de la manera tal que, como les mencionaba, las probabilidades del logit
con las probabilidades de los logit. Pero si quieren, paso a comentarios finales para pasar a la parte de preguntas y yo no devorarme más. En general, yo diría que nuestro mensaje principal es que, dado el análisis de regresión y dado nuestro objetivo primario en el artículo, lo que encontramos es que el estado civil y los servicios de cuidados infantiles, particularmente para mujeres con 2 o más hijos, tienden a relacionarse de forma importante con participar o trabajar en el mercado laboral. En general, los resultados del análisis de descomposición y de logit señalan que un mayor acceso a servicios de cuidados infantiles en general podría asociarse con un mayor grado de movilidad social, dado que, en primer lugar, lo que quisimos hacer en primer lugar es establecer que hay una relación importante de la participación laboral femenina con los servicios de cuidados infantiles, y luego ver si un mayor acceso a servicios de cuidados infantiles en general podría relacionarse con alcanzar una mayor posición socioeconómica para las mujeres que no trabajan. En general, nuestros resultados van en esa dirección. Sin embargo, reconocemos que nuestro estudio tiene limitaciones, dado que al no considerar efectos causales, es importante seguir investigando al respecto sobre cuáles son los efectos precisos de tener más acceso a cuidados y cómo eso contribuiría a tener una mayor participación laboral femenina. Pero en general diría que esas son las dos partes de nuestro estudio y si les parece bien, podremos pasar a la siguiente sección. Hola, buenos días. Hola, buen día. Habla César Velasco. Una pregunta que tenemos aquí, Carla y yo, es, ¿no separaste por quintiles? Es que cuando hablas del quintil 5, o sea, la intuición diría que a lo mejor no importa tanto los servicios de guardia infantil porque pueden pagar. En México hay muchas formas de pagar para que te cuiden a tus hijos si tienes el recurso. Entonces yo no sé si hiciste el ejercicio de los decilios bajos. Sí, o sea, Y si sí, ves no, tu de movilidad, tampoco es que el efecto sea muy grande en términos cuantitativos, ¿no? en términos de movilidad, perdón, la última parte del efecto, de si el efecto es grande en términos. O sea, si pones tu última tabla, cuadro, o sea, los efectos es como 2 puntos porcentuales, es mucho o poco. Sí, no, es relativamente moderado, sí. En general, respecto a la primera parte de la pregunta, diría que sí consideramos mujeres en todos los quintiles. Y en particular, en la primera parte hacía énfasis en las estadísticas descriptivas, de que la pregunta que refleja la encuesta es sobre si las personas tienen acceso o no a servicios de cuidados en sus colonias. Entonces, y en este caso son servicios públicos de cuidado. Entonces, las mujeres que están en quintiles más elevados también tienden a reportar que en sus colonias hay en mayor medida estos servicios de cuidados, en comparación de las personas que están en los menores quintiles, en el quintil 1 o el quintil 2. En esta parte es particularmente servicios públicos de cuidados, si bien también podría darse el caso en el que sean de que puedan acceder a servicios de cuidados mediante mecanismos privados, las personas de los quintiles más altos, pero en general sí consideramos como todos los quintiles y en particular, dados nuestros análisis, lo que encontramos es que si hay más servicios de cuidados, los efectos sobre la posición socioeconómica alcanzada no serían tan marcados en la parte baja de la distribución, como hubiéramos pensado. Es que puede haber un problema de haberlo omitido en el quinto decil, ¿no? Porque a lo mejor el quinto, perdón, sí, bueno, el quinto decil, quintil, a lo mejor, o sea, sí tienen servicios públicos de cuidado, pero no los utilizan y mejor lo que explica que trabajen no es que tengan los servicios de cuidados infantiles, sino que pues tienen el dinero para contratar a alguien que cuide a sus hijos, o a la abuelita o algo, ¿no? Sí, o sea, en general podríamos esperar que estas personas que tienen servicios de cuidados públicos infantiles también tengan acceso a servicios de cuidado privados. En dado caso, en este caso esperaríamos que dado que están respondiendo que sí tienen acceso, pues sí, eso en parte se relacione con su participación laboral, pero también podría ser, dado que no identificamos
claramente la causalidad podría ser que haya otras variables que se correlacionen o que sean omitidas, como mencionas tú. Gracias. Sí, Sí, bueno, pues felicidades no nada más por ganar el premio, sino también por el excelente artículo. Un par de preguntas. La primera es, ¿pudieron ustedes identificar entre las mujeres que directamente realizan trabajos de cuidado de aquellas que no? Porque cuidados no es únicamente pues, la atención de los niños, sino también enfermos, discapacitados, adultos mayores. Esa es una pregunta. La otra es, independientemente de eso, ¿por qué no incorporaron la presencia o no de adultos mayores como una de las variables que pudieran influir en la participación? Esto corta en dos sentidos. La presencia de adultos mayores puede sustituir a las guarderías en ciertos casos, o al contrario, puede representar un trabajo adicional que pues, impediría la participación en el mercado de trabajo. No sé qué pudieron investigar al respecto. Gracias. Sí, no, sí, en nuestro caso, lo que sí lográbamos identificar con la encuesta, que lo mencionaba al inicio en la parte de estadísticas descriptivas, es que sí, o sea, sí hay un componente muy importante, o sea, sí la parte de tener adultos mayores uno podría jugar en los dos sentidos que mencionas. En nuestro caso, lo que identificamos dentro de la encuesta es que la mayor parte a las mujeres que no participaban o que no trabajaban en el mercado laboral, la encuesta les preguntaba respecto a cuáles eran las razones por las que no participaban en el mercado. Entonces, una parte que es casi cercano al 30.5% se debe a que cuidaban hijos y alrededor del 3.8% a que cuidaban personas con discapacidad. No teníamos información más bien sobre, no se les preguntaba en específico sobre personas adultas mayores, pero sí, o sea, en general, la, la mayor parte de la literatura y dada la información de la encuesta que teníamos en particular, si las mujeres tenían acceso a servicios de cuidados infantiles, por eso nos centramos más en la parte de cuidados infantiles, pero la parte en general de cuidado de adultos mayores o de cómo influyen los adultos mayores en la participación laboral, yo creo que es muy relevante. Dadas las limitaciones de la encuesta, nos centramos solamente en servicios de cuidados infantiles, pero yo creo que sería importante retomarlo. O de otro tipo de cuidados en general, pero en general esas dos vertientes son muy relevantes. Y la discusión se ha centrado más en la parte de servicios de cuidados infantiles, pero creo que ambas partes son muy valiosas. Pero si estoy respondiendo. Sí, bueno, sí, la primera parte, por supuesto. La segunda es por qué no introdujeron la variable de presencia de adultos mayores en el lugar. Claro, sí, no la consideramos por centrarnos en la parte de cuidados infantiles, pero yo creo que es un ejercicio que vale la pena hacer. Digo, los adultos mayores también pueden cuidar, ¿eh? Sí, de acuerdo. Entre otras Sí, cosas. sí, podría ser, incluirse en el análisis de regresión y sería valioso ver cómo eso cambiaría el análisis, ¿no? Es decir, si en hogares o familias que tuvieran a adultos mayores, en su hogar si pierde o no importancia la parte de servicios de cuidados infantiles. Creo que es un análisis que sí que deberíamos de hacer. Gracias. Al contrario. Aquí, Mariana. Francisco, ya que estás en esta lámina, ese 34.9% que dio otras razones, no sé si recuerdan si algunas contestaron que no había políticas de flexibilidad en la empresa o no tenían esa prestación para poderse mantener en el mercado laboral pues aquí la empresa juega un papel muy importante en la participación laboral femenina al no dar estas prestaciones. Y ese cuidado de los hijos, ese 30% que se queda fuera, pues si tuviera una política de flexibilidad, una empresa que balanceara la responsabilidad del hogar y de las responsabilidades del trabajo, pues bajaría ese porcentaje. Entonces, ya sé que no entra en la MOVI esta parte de la empresa, pero sí juega un papel muy importante en que se queden fuera las mujeres al no tener prestaciones y flexibilidad laboral. Sí, no, de acuerdo, sí,
En esta parte de los factores, otros en general son factores con un menor peso, pero yo creo que la parte de si las personas tienen o no flexibilidad en la empresa es muy relevante, en particular considerando los estudios, o sea, los diversos estudios que hay en términos de las valoraciones que hacen las personas y en particular las mujeres por la flexibilidad. Es decir, me parece que hay cierta literatura que hace énfasis en que a la hora de buscar empleos, las mujeres tienden a valorar más la flexibilidad que puede brindar una empresa o empleos más flexibles. eh, y eso se podría relacionar con esta parte o sea, esta parte de los cuidados se relaciona con la parte de si logran o no encontrar empleos más flexibles y si eso, o sea, sí, yo creo que esa parte de las políticas, de la parte de la empresa es muy importante en, en la parte de la participación laboral y cómo se diseñan eh, jornadas laborales más flexibles. Gracias. Gracias. De este lado tenemos una pregunta más. Isidro, ¿la ponemos? Dale, de una vez. Vale, Rafael. Gracias, igual, felicidades a ti. Muy rápido sobre Muchas gracias. resultados en las regresiones. Recuerdo que pues, el tono de piel no tenía significancia, me parece, en cualquiera de los modelos especificados. Ahí pudieron como ahondar un poco más en el mecanismo o por qué es, bueno, digo, me queda claro que la penalización por estado civil es muy clara, digamos, el peso que está teniendo como determinante en tus resultados, pero no sé si pudieron como tratar de entender en este caso por qué tono de piel no estaba jalando Sí, determinante. sí, es un resultado como que fue sorpresivo porque, o sea, sí de cómo diseñamos la variable dábamos énfasis en la parte de tonos de piel más oscuro, pero también tratamos como de ver, o sea, sí vimos como cuál era la relación entre tono de piel y participación laboral, particularmente considerando la amplia literatura previa, ¿no? O sea, la amplia literatura previa lo que establece es que en general a la hora de buscar empleo, hay una mayor penalización para mujeres que tienen un tono de piel más oscuro. Entonces, en nuestro caso, dado que la literatura señala que al momento de hacer solicitudes o que las mujeres vayan al mercado laboral y traten de eh, buscar empleo, tener un tono de piel oscuro, tiene claramente una penalización y juega en contra. Nosotros hubiéramos esperado, y que también es un elemento crucial en los análisis de movilidad social. Nosotros hubiéramos esperado encontrar también como una relación importante entre el tono de piel y la participación laboral femenina. Por eso es que lo incluimos en el análisis de regresión y esperábamos ver en general esperábamos ver que esta variable tuviera una correlación importante. En nuestro caso no lo encontramos así y sí exploramos, se veía como alguna relación específica en los diversos tonos de piel. Nosotros nos enfocamos en los tonos de piel más oscuros, pero hubiéramos esperado que hubiera una penalización. Y en este caso no lo encontramos. No sé si ampliar en el análisis de otras formas permitiría ver eso, pero, o sea, en general sí es un resultado sorpresivo, dado que uno esperaría que esa variable sea importante, dada la literatura previa y lo que se ha encontrado anteriormente. Sí, gracias. Gracias, Archie. No sé, del lado de la Ibero, Isidro. Estaba Víctor primero. Ahí, pues. Ay, gracias, Isidro. Bueno, pues antes que nada, pues muchas felicidades. Realmente, en términos de un estudio exploratorio, yo creo que sobre todo cumple el objetivo de que nos da muchas cosas de qué pensar. Hay muchos resultados allí interesantes que podríamos ir refinando. Algo que sí me sorprendió muchísimo fue el alto porcentaje de gente que reporta que hay guarderías cerca de su hogar. Yo creo que sí está muy sobreestimado y quizás allí habría una posibilidad de mejorar un poquito la estimación recurriendo al DENUE, ¿no? Para tratar de ver si efectivamente hay cerca de la ubicación donde se les entrevistó ese tipo de servicios. Algo que también es muy importante es separar entre públicos y privados. Yo creo que ya también ya lo mencionaron varias veces, tanto César como allí en el CEI, de que sí hay un fuerte proceso de endogeneidad en sentido de que pues, quienes tienen más dinero pues van a utilizarlo más porque tienen dinero para pagar las guarderías,
¿no? O bien, quienes tienen más dinero, es más seguro que tengan empleos formales, y como están en empleos formales, tienen IMSS y tienen acceso a guarderías, ¿no? Y esos seguramente van a ser los que tienen persistentemente mejor nivel socioeconómico respecto al hogar. Entonces, allí sí creo que tendríamos que tratar de buscar alguna otra forma de aproximarnos para tratar de separar el efecto de que él tienes acceso a guardería porque tienes mejor nivel socioeconómico y puedes pagarlo, de el que sí tengas el acceso, pero a lo mejor no puedes pagarlo, ¿no? Allí como que no hay una forma clara en que la forma en que la especificación que estás utilizando nos permita tratar de tener un poquito más de datos sobre eso. Otra cosa que también me interesaba mucho es esta parte de que se asume que el que haya más oferta de guarderías sería automáticamente, automáticamente lleva a que haya más demanda de las guarderías, ¿no? Uno de los posibles efectos por los cuales, digamos, la gente decide no participar es porque quiere cuidar a sus hijos, ¿no? No es simplemente de que, nada más, ay, mis hijos son una carga y yo a la fuerza los quiero meter a la guardería. Hay mucha gente que prefiere estar cuidando a los hijos. Y esa parte más de la decisión personal de utilizar o no utilizar servicios de guardería puede llevar a que incluso si tienes acceso a guardería, no la utilices. Y no tanto por digamos, como las restricciones que tengas, sino por una decisión personal. Entonces, allí también es otro elemento que quizás, no sé cómo lo ven ustedes, pero sería interesante ver si existe algún tipo de información que se pueda complementar, porque si no, toda esta agenda de cuidados queda trunca, en el sentido de que no es simplemente nada más darles ofertas, sino cómo eso realmente responde a la demanda de los hogares en términos de guardería. Y ya nada más uno último, seguramente no sé si lo pudieron ver, sobre todo en esta parte de las matrices modificadas de movilidad. Lo más seguro es que dado el tamaño de muestra, no recuerdo bien cuál es el tamaño de muestra que tiene, pero lo más seguro es que sean no significativos los efectos en las que estás reportando. Algo muy parecido a lo que te preguntaba César, de que son efectos muy modestos. Yo sí tendría cuidado al presentar ese tipo de resultados, porque lo más seguro es que no haya, como que no haya una diferencia significativa respecto a no tenerla. No sé si pudieron analizar un poquito cómo estaban los errores estándar de esas estimaciones. Ya, gracias. Sí, no, de acuerdo, son muy buenos puntos. Sobre el primero, sí, o sea, digamos, dado que en el país no tenemos un tan alto porcentaje de servicios de cuidados, pareciera que sí hay un sobrereporte. Es decir, lo que tenemos en la encuesta es que a la gente se le pregunta si tiene o no acceso a servicios de cuidados, particularmente para el caso de Monterrey. Entonces la gente tiene que responder sí o no, y el porcentaje que responde que sí es muy alto. Sí, o sea, no es como tal un hecho estilizado, sino lo que responden las personas. Entonces sí podría haber una parte ahí como de sobreestimación sobre el acceso a servicios, pero sí es importante. Eh, Sobre el tema de endogeneidad, sí, totalmente. O sea, si bien en México hay un par de estudios previos que tratan de establecer, tanto con las escuelas de tiempo completo como con las estancias infantiles, tratan de aprovechar como la variación regional y tratan de identificar mecanismos causales con más claridad, encontrando efectos relativamente importantes, si bien relativamente acotados también. O sea, en general sí es importante seguir haciendo más estudios considerando que sí hay un problema de endogeneidad. O sea, en nuestro análisis, que en buena medida es exploratorio, pues no podemos identificar claramente alguna variación exógena que nos permita ver con claridad un efecto causal, pero totalmente sí hay un tema ahí de endogeneidad fuerte. Allí, por ejemplo, algo que pueden utilizar son esos modelos de ecuaciones simultáneas. Lo que uno es para, no sé, participar en el mercado laboral y otro dependiendo, por ejemplo, si vas a estar en el sector formal, etcétera, y ver allí cómo la variable de guarderías puedes medio controlar un poquito la endogeneidad, ¿no? Algo parecido con lo de todos los integrantes del hogar, porque pues a lo mejor hay mucha gente que puede estar proveyendo de servicios de cuidado en el hogar y afecta, pero en la participación, pero no tanto en si te vas al sector formal o informal, etcétera. Pero a lo mejor alguna metodología de estas podría ayudarles un poquito a eso. Sí, de Sin acuerdo. necesidad de pasar a datos PANI. No, idealmente deseamos tener otro tipo de datos, pero con estos datos se pueden implementar esas metodologías. Sí, de acuerdo, sería algo valioso que de intentar utilizar como otro tipo de metodologías con ecuaciones diversas u otros.
Y otra cosa que mencionabas que me parece muy relevante es esta parte de las guarderías, de que parece que no es solo construir como el sistema de cuidados y que con eso automáticamente vamos a solventar como este tema de la participación laboral femenina y mejorar de forma sostenida la movilidad social, sino que, o sea, el sistema de cuidados es una de múltiples intervenciones que se deben de hacer para aumentar la participación laboral femenina y mejorar el grado de movilidad social. En particular, creo que sí es relevante considerar que la baja participación laboral femenina, una parte importante se debe a esta parte de las normas sociales. O sea, que estos roles de género, y eso hace que construir un sistema de cuidados por sí mismo tenga límites. Entonces sí creo que solo es una intervención eh, que se debe de hacer, que creo que sí se ha mostrado que tiene claramente efectos positivos, pero que posiblemente no soluciona el problema, dado que el tema de la participación laboral femenina es uno que se explica por factores de oferta y de demanda. Entonces yo creo que sí es un tema que es muy retador y que el sistema de cuidados es importante, pero que se deben de estudiar diversas formas para, eh, quizá lo más difícil es como cambiar las normas sociales que prevalecen en la sociedad, que son muy difíciles de cambiar. Eh, en la parte de movilidad social, de acuerdo, sí, sí, en el paper mencionábamos que los resultados que teníamos se deben de tomar con cautela, porque justamente en esta parte de los errores estándar, utilizamos Bootstrap para obtener los errores estándar. Y en una parte encontramos justo que no había diferencias significativas, dados los errores estándar que teníamos. Particularmente cuando construimos los índices de movilidad social y los comparamos para ver si mejoraría o no el grado de movilidad social. Ahí es donde una de nuestras medidas no es significativa y lo señalamos en el paper, pero justamente sí, dado el tamaño de muestra, y dado cómo se construyen las medidas de movilidad social con las matrices, entonces sí hay como bastante ruido porque la muestra es reducida, y eso es algo que señalábamos que en el bootstrap que hacemos para obtener los errores estándar, sí encontrábamos que en una de las medidas no teníamos significancia estadística. O sea, en la parte final de este ejercicio de movilidad social. Pero sí, en general, la muestra no es tan grande. Gracias. Gracias. Voy yo, Luis, primero y vas tú después. Vas, Isidro. Dale. Más Isidro. Gracias por la presentación. Me llama la atención que el trabajo sea exploratorio porque en la literatura, si recuerdo bien, está el método de selección de Heckman en cualquier estudio de participación laboral femenina, ¿no? Entonces me pregunto si en la encuesta hay algunas preguntas que puedan ayudarnos a que no tengan influencia sobre cómo te va en el mercado laboral, pero sí tienen influencia sobre tu decisión de participar. Si hay algunas otras preguntas que nos puedan hacer llevar a un modelo de corrección por autoselección, ¿no? Después otros comentarios nada más en el sentido de que sí, el efecto del contrafactual me parece muy chiquito en relación a la conclusión que tú sacaste, ¿no? Aún sabiendo que no hay exogeneidad, pero el efecto, la línea roja que se veía era muy parecida a la línea en el gráfico, ahí, en ese gráfico, ¿no? El efecto parece muy chiquito, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, en el ejercicio de descomposición encontramos que esta parte de características, tanto en el presente como en el pasado, logran explicar como el 43% de la diferencia. Pero claro, ya una vez que lo llevamos como a los percentiles, el efecto es muy acotado. Se vuelve particularmente relevante, o sea, solo en la parte alta, es decir, casi en los percentiles más elevados. Pero igual son muy pocos puntos, ¿no? Muy pocos puntos. Sí, particularmente aquí para concluir que se necesitan guarderías. Ese es mi punto. Y la otra pregunta es un poco, ¿para dónde piensas llevar el paper, digamos, y qué hace la literatura para corregir alguno? Todo es endógeno en los modelos, ¿no? Pero bueno, se ha visto en la literatura que podés corregir por algún tipo de endogeneidad. La participación laboral puede depender de algunas cosas, entonces autoselección, pero también, no sé, el número de hijos, el hecho de estar casada, ¿para dónde piensas llevar el paper, digamos? Sí, bueno, de la primera parte, o sea, sí concluimos que el efecto es relativamente acotado porque justamente no se ve a lo largo de la distribución más que en la parte alta. Entonces, concluimos que
las estancias, o sea, donde sí concluimos que hay una correlación importante es en la participación laboral y estancias, que son los primeros resultados que presentábamos, y en la parte de movilidad social vemos que hay un efecto relativo, una relación relativamente acotada. Entonces sí creo que sí, o sea, o sea, lo que nos dice es que las estancias infantiles son una de múltiples intervenciones que se pueden utilizar para mejorar el grado de movilidad social que hay, pero sí, o sea, nuestros resultados son relativamente conservadores en lo que encontramos respecto a los posibles efectos que se podrían tener en términos de movilidad social. Y hacia dónde, o sea, sobre hacia dónde llevar el paper, o sea, en este caso yo creo que lo que sí es como tratar de hacer más investigaciones. En particular, sí, yo creo que eh, habría que ver si en la encuesta, tanto si en la encuesta tenemos algo, ya sea por variables instrumentales, otra variable que nos permite corregir este problema de autoselección, que nos, o sea, no sé si en términos de las variables que hay, se logra hacer eso, yo creo que lo tendría que pensar. Y yo creo que pues, el otro paso natural sería como seguir haciendo como, tratando de ver si hay manera de aprovechar tanto los servicios públicos a lo largo del país en los datos administrativos existentes o eh, alguna variación exógena que nos permita ver esta parte de cuidados infantiles con mayor precisión. O sea, yo creo que la parte que con una intervención, con una variación exógena sí se puede ver con precisión es la parte de cuidados y participación laboral femenina. Y yo creo que la parte que sí es más difícil de ver, dado la naturaleza de los datos, que en general yo creo que es complicado, es la parte de movilidad social. Es decir, eso creo que no es tan trivial de ver cómo el sistema de cuidados influye en la movilidad social. Pero en la parte de cuidados yo creo que lo ideal sería moverse hacia investigaciones que incluyan registros más precisos a lo largo del país sobre que permitan medir una variación exógena o usar otros métodos con la propia encuesta o encuestas que se vayan levantando. Gracias. Creo que daba Luis, ¿no? Sí. Bueno, muchas felicidades de nuevo, Tim. Creo que es un ejercicio muy interesante, muy provocador, como ya te diste cuenta por las preguntas. Mi pregunta es un poco, digamos, más relacionada con este método con el que presentan de forma exploratoria los efectos en términos de las distribuciones de la matriz de transición. Me cuesta trabajo justificar el uso de uno logit o uno probit en este caso por lo que sabemos de la distribución observada, en el sentido de que es una distribución de colas muy pesadas, ¿no? Eso es algo que tenemos muy bien establecido de las matrices de transición observadas. Y pues el supuesto detrás de estos modelos es que la distribución ya se distribuye normal en el caso de Probit, se distribuye el logaritmo de forma normal en el caso de Logit, ¿no? Entonces, mi duda es si realmente el efecto que tú ves en este ejercicio comparativo es por el fenómeno o es más bien un tema de que los parámetros en general no están bien estimados. Te lo digo un poco porque yo hice el ejercicio preliminar para otro artículo y más o menos la diferencia no es trivial, si es como de 10 puntos porcentuales o 15 en las probabilidades condicionales de los dos extremos de la distribución que te arroja el modelo, condicionando con el quintil de origen y la probabilidad de estar en cada uno de los quintiles de la distribución actual, comparado con lo que tú ves en la distribución observada, ¿no? Entonces, mi duda es cómo justifican el uso de estos modelos dado la distribución de probabilidad de las probabilidades condicionales de transición, o las probabilidades de transición, mejor dicho. Sí, sí, o sea, nosotros también tratamos de ver cómo, en particular en esta parte de la predicción del logit, qué tanto, dado el logit, qué tanto nos aproximamos a la matriz real, y sí, en particular en la parte alta y baja, era donde había un problema de estimación que no era tan trivial. Entonces, con el logit condicionado en particular, con el logit condicionado en particular, nuestra distribución se acercaba más, y por eso es que o sea, consideramos que nuestro ejercicio es informativo en términos de los efectos marginales que calculábamos, y dado con eso cambiar la matriz de movilidad social.
Si bien yo creo que sí hay un tema de el error que reportamos incluso en el paper, es decir, el error de predicción. Entonces, digamos, sí es difícil como lograr asemejarse a una matriz de movilidad social como la que vemos en la realidad con este tipo de ejercicios. Con el Nullogit y, o sea, diría que es un ejercicio mecánico que sirvió para, dados los resultados del modelo Logit, tratar de ver, dados los efectos marginales en particular de las guarderías, ver cómo cambiaría la movilidad social, pero sí, o sea, diría que es un ejercicio que se puede mejorar, es decir, nosotros utilizamos tres partes, la parte de la regresión, la parte de la descomposición y la parte del Logit. Y el Logit nos sirvió para darnos una idea en general de qué tanto mejoraría la movilidad social, dados los efectos marginales, ¿no? Pero sí creo que es un ejercicio que podría mejorarse, dado que sí podría ser que no sea tan preciso para estimar en este tipo de casos. ¿Listo, Luis? Perfecto. Oigan, pues yo no lo planeé así, pero se cumplió la hora y media exactamente, que es lo que normalmente tenemos planeado para el seminario. Si no hay algún comentario más o pregunta, entonces pues podemos cerrar con esta primera sesión. Por supuesto, agradeciéndole a Francisco Achín por su presentación. Muchas gracias, Achín. Gracias, Achín. La siguiente sesión, todavía estamos afinando detalles, pero ya tenemos fecha. Es para el día 24 de marzo. Vamos a mantener el mismo horario que el día de hoy. Entonces, pues a la brevedad les confirmaremos quién presenta. Entonces, no me queda más que agradecerles y desearles una buena semana. Igual a todos, nos vemos pronto. Vale, muchas gracias, cuídense mucho. Chao. Gracias por las preguntas. Hasta luego. Y...